Chicas, sé que esto es súper íntimo. Son las 6:30, estoy terminando de escribir y estoy con una idea hace unos días y quería compartirla. Dije, ya está. O sea, tanto pienso y después como que no hago nada. Dije, listo, la grabo ahora, después, listo, la subo. Em, Quiero contarte cosas que me han pasado, cosas de mi historia, como para que conectemos más y me conozcas también más, porque al final siempre doy tips y todo, pero si vos no conocés mi historia de cómo yo apliqué esta información que siempre les doy en mi YouTube, nunca van a saber nada. Así que bueno, primero es entender que desde muy chica conozco a Jesús, ¿ok? No es que recién ahora lo estoy conociendo. Digamos, toda mi vida yo supe que existía Jesús, que existía Dios, en una forma muy abstracta, realmente no tenía conciencia y noción de cómo era, pero siempre estuvo ahí presente, o sea, mi familia siempre me lo inculcó y tengo muchos recuerdos lindos en la iglesia, en Semana Santa cuando era chica y demás, pero los años pasaron, nos alejamos todo de la iglesia, no dejó de funcionar, digamos, la cosa y no hubieron más momentos así. Entonces, yo fui creciendo, entré en la adolescencia y mucha inseguridad, yo creo que también de mí nació a partir de no saber quién era, ¿no? De estar en esa incertidumbre de no saber quién soy, de encontrar una respuesta en el exterior que me defina como persona, como ser humano. Bueno, con el pasar del tiempo me di cuenta que no necesito nada exterior, ni tampoco necesito yo una descripción de mí misma, o sea, una descripción mía de mí misma, de quién soy, porque solamente Dios puede darme esa descripción de mí y yo obedecer a su palabra, obedecer lo que Él me dice. Que ya no es un dilema el quién soy, sino es cómo me expreso a través de esta versión que Dios quiere que yo sea, para cumplir con el propósito que Él tiene para mí. Mis prioridades, claramente mis dudas existenciales han cambiado, pero nada, sufrí mucho ese momento de no saber realmente quién era, qué quería. Y bueno, yo creo que también en consecuencia de ese sentimiento de vacío, de no saber qué soy, quién soy, ese vacío existencial, me llevó en consecuencia a llenarlo con las cosas del mundo, a llenarlo con fiestas, alcohol, me llevó a llenarlo con cualquier hombre que me haga sentir querida, que me haga sentir llena, que me haga sentir feliz, que me haga sentir que soy alguien en la vida. Pero claramente hombres, o sea, malas relaciones, no es que wow, encontré un chico en la juventud que me hizo sentir increíble y nada más. Eran muchos chicos que no los conocía al final y que me hacían sentir que servía, que me querían, que servía como para algo, que era alguien, porque era elegida. Pero al final, después, o sea, todo era tan momentáneo que se terminaba eso y era como que seguía el vacío, que seguía la duda. Y bueno, tuve como un break en el que dije, no más nada. O sea, no conocía a mi actual novio todavía, no lo había conocido y yo como que estaba harta de todo lo que estaba viviendo porque simplemente no era lo que yo quería vivir. Y entonces como que, bueno, conseguí un trabajo, a todo esto tuve 800 trabajos, conseguí un trabajo en Capital y yo soy de provincia de Buenos Aires. Conseguí un trabajo en Capital
lo cual me hace cambiar de perspectiva a mí, porque yo estaba acostumbrada a que la plata no alcance, que mis recursos son estos, no tengo más recursos, este es mi entorno, o sea, este es mi barrio, la calle de tierra, qué sé yo. Yo estoy acostumbrada a eso, ¿ok? Siempre quise más, obvio, o sea, siempre quise ser súper exitosa, modelo súper exitosa, bailarina súper exitosa, todo lo que yo quería ser exitosa. Y entonces cuando yo consigo este trabajo en Capital, literalmente creo que ese fue mi punto de quiebre de decir, la vida es algo más que todo lo que yo estaba viviendo. Porque me hizo conocer gente, me hizo conocer personas que estaban viviendo una vida de película a comparación de mi vida. Gente de todo tipo, o sea, gente de todo tipo, me refiero a, obviamente, con distintos estándares de vida, económicamente hablando, relaciones muy lindas. Me crucé con personas famosas, me crucé con extranjeros, hablé inglés, hablé portugués, no, ¿cómo es? ¿O sí es portugués? Bueno, me confundo. Brasilero, ¿cómo sería? Creo que es portugués. Cuestión. Yo conozco todo este mundo de personas nuevas, de ambientes nuevos, y nació en mí el deseo de tener una vida así. Nació en mí el deseo de saber que existe la posibilidad de que yo viva la vida como esa gente que conocí. Entonces nace en mí un ardiente deseo realmente de querer algo más, no solo de ser empleada, no solo de ser la encargada del local. Quiero tener un local, quiero tener 5 locales. Y bueno, desde siempre, muy chica, siempre que quería algo, trabajaba y lo hacía y lo lograba. Y bueno, es lo que siempre me inculcaron también, o sea, trabajarlo por eso que querés, trabajar y lograrlo. Entonces, ¿qué hice yo? Renuncio de mi trabajo. A todo esto, cero chicos, cero fiestas, cero todo, ok. Yo estaba centrada en mí en ese momento. Fue en el momento en el que más me pude conectar conmigo y no existía Dios todavía en mi vida, pero yo encontré como cierta paz o cierta identidad estando sola y me sentía totalmente identificada con mis metas. Entonces, podía enfrentar todas las situaciones sola, ¿ok? Y con el psicólogo. Entonces, renuncio a todo esto. Estoy saltando una parte. Antes de renunciar, literalmente 2 semanas antes de renunciar, lo conozco a mi novio, a mi actual novio. Y yo qué sé, o sea, él me hablaba por Instagram y siempre me respondía. Yo ni bola, porque yo no estaba ya en esa onda. Entonces, una vez me hace una pregunta y yo como que le respondo. Y bueno, ahí empezamos a hablar. Y hablamos, y resulta que éramos muy parecidos en ese sentido de que queríamos algo más y los dos trabajábamos en un trabajo convencional. Entonces fue como perfecto porque me acompañó en el proceso de cumplir mi meta como maestra mayor de obra y lo hice, lo logré. Pero adivinen qué pasó después. Llegó el vacío de vuelta, o sea, no entender realmente si eso es lo que quería, si eso no era lo que quería, qué era lo que yo quería. ¿Y por qué nace ese vacío? Porque a pesar de que yo me sienta feliz y completa conmigo, seguía identificándome, como dije antes, si escucharon bien, seguía identificándome con mis metas, cosa que no hay que hacer,
porque te identificas con tu meta. Cuando tu meta ya no tiene sentido, cuando tu meta ya o no funciona o no tiene sentido para vos, o ya no te identificas con esa meta, no sos más nadie. No sos más nadie que tu trabajo. Cuando te identificas, yo era como súper, yo soy maestra mayor de ahora. ¿Quién sos? Si me preguntabas quién sos, era yo soy maestra mayor de ahora. O sea, no tenía realmente una visión de mí, más que mi trabajo, más que mi emprendimiento, lo que sea. Entonces, claro, dije, no, esto no. Dije no y fue no. Y ahí, después de decirle no a eso, fue cuando empezó a entrar Dios en mi vida. Y me empecé a preguntar muchas cuestiones de la vida, porque era todo, ¿por qué no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Si estoy viviendo con mi novio, si tengo una casa para mí, si tengo un trabajo, ¿por qué me siento vacía? ¿Por qué siento que no está funcionando? Y esto literalmente fue un proceso muy largo. Después nos mudamos a Capital. No funcionó porque cuando no trabajas con esa emoción, claramente las cosas no resultan. Y entonces no funcionó. Nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra, sería a la casa de la mamá de mi novio. Estuvimos, o sea, full. Ese momento literalmente la pasé muy mal los primeros meses, porque era una sensación de, o sea, imagínense la Ludmila que pensaba, yo estoy lista para más, cuando dejó el trabajo, y de repente fue como, ok, tuve y me lo quitó. Dios me dio y Dios me quitó. Fue de vuelta esa sensación de que, o sea, ¿quién soy y por qué no puedo tener esa vida que sueño? Más allá, esto va más allá de los pensamientos, o sea, de todas las cosas que, bueno, en fin, no sé por qué aclaro, pero yo teniendo aclaro también, yo teniendo en cuenta toda la información de que con tus pensamientos puedes cambiar tu realidad y demás, que ya he compartido en mis anteriores videos, a todo esto yo tenía en cuenta esos conocimientos. Sabía que si yo quería algo y lo manifestaba en mi cerebro, iba a pasar en mi vida. Pero realmente fue un momento de no entender quién era y además de encontrarme con una nueva familia, fue como, ¿quién soy ahora en esta nueva familia, no? Y siempre el mismo dilema de siempre, ¿qué soy y qué vengo a hacer acá y por qué vengo acá y qué hago acá? A lo largo del tiempo de vivir ahí, o sea, después fue como entender que era mi lugar ya y sentirme parte. Y también un poco de esto de aceptar que era mi lugar y de sentirme parte y de estar contenta de estar ahí, fue donde nace el sentimiento de que había algo más de vuelta. Que todo tiene un propósito y que Dios no deja nada suelto. Entonces, bueno, construimos un negocio en la casa, remodelamos la casa y Dios me reveló cosas que bueno, que vengo buscando desde hace mucho tiempo, porque al final siempre fue eso, entender por qué estaba para más. Y Dios me hizo entender que tener metas es una cosa, pero tener propósito es otra. Las metas, básicamente, muy resumido, pero voy a hacer un video de esto porque es muy bueno. Las metas son del mundo, son cosas materiales, son cosas efímeras, son cosas momentáneas. Las metas son del mundo, ¿ok? Yo tenía metas, un montón, y me identificaba mucho con mis metas, eso es lo que no tenía que hacer, ¿ok? Ahora, el propósito viene de Dios.
El propósito va más allá de algo físico, va más allá de algo material. El propósito es básicamente una misión que te manda Dios para que se cumpla a través de vos, para que se cumpla a través de ti. Entonces, ahí es donde te tenés que identificar con tu propósito, no con tu meta, porque la meta no está bien, te hace feliz 2 meses, pero después, ¿qué pasa? Te tenés que identificar con tu propósito. Yo creo que eso fue lo que me dijo Dios que pase, que me dijo Dios que tenía que hacer a partir de ahora, y era, tu propósito es este. También de nada sirve decir, ok, cuando te enteres de esto, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? El propósito no se busca tampoco, porque es lo mismo, o sea, estamos acostumbrados a ver cosas del mundo. Si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar cosas del mundo, no vamos a encontrar cosas de Dios. Entonces es simplemente el propósito te llega a tu corazón, literal. Es como que esa corazonada de decir, tengo que hacer esto. Ni siquiera sé por qué y ni siquiera era lo que yo quería para mí, ¿entendés? O sea, el propósito va más allá literal de lo que vos querés, de tus sueños, porque es algo que tenés que hacer, sí o sí. Cuando entendí cuál era mi propósito y que mi propósito viene de Dios, te empezás a identificar con tu propósito. Y ahí es cuando todo cambia y todo empieza a tomar sentido y empezás a entender que Dios está en todo y que Él es en el que te tenés que identificar, porque Él no cambia, o sea, Dios no va a cambiar como las personas. Él siempre va a estar y siempre va a estar como lo conocemos, que es amor, que es abundancia, que es luz. Y eso es lo que cambió completamente mi vida a partir de ahora. Realmente siento que hay muchas cosas que van a pasar porque ya está escrito básicamente. Así que les quería leer algo. No me acuerdo bien cuál era. Proverbios 14:23. Tengo la Biblia. Bueno, en fin, voy a poner acá el versículo que realmente se compara con esto que siento y que sentí, porque realmente no me acuerdo cuál era, pero lo voy a buscar y lo voy a poner. Así que bueno, chicas, eso fue todo. Eso fue todo un poquito de mi historia. Muy resumido de mi historia. Bueno, nada, hasta acá llegamos. Síganme en Instagram, síganme, suscríbanse, comenten lo que quieran, cuéntenme un poco su historia. Estoy acá para escucharlas. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye.